Y voy a empezar. Lo que yo llamo la chispa de Perón. Estando en Madrid, un historiador, quizás el historiador más importante de Perón, ahora le voy a dar el nombre, que tiene varios libros sobre Perón, le hace una pregunta a Perón, si había leído a Christopher Dawson, un católico, un sociólogo, historiador, católico, anglo-católico inglés, un sabio, conocido en Europa, por supuesto en Inglaterra. Y Perón le dice, sí, lo he leído, dice. Con la sabiduría de Arnold Toynbee, le responde Perón, y con la metodología de Gibbon. Nada menos que Arnold Toynbee, que es un historiador de la historia universal, 14 tomos. Pero había leído a Toynbee y había leído a Gibbon, historia de Grecia, de Roma, etcétera, todo ese conocimiento. Hace un silencio y le dice al interlocutor, pero tienen un defecto. Entonces el interlocutor lo escucha, pero no dice, ¿qué defecto tienen? Ven la historia desde Londres y no desde Buenos Aires. Y le agrega así el matiz nacionalista a la cosa, pero ven la cosa desde Londres, la historia desde Londres y no desde Buenos Aires. Había leído a los tres, a Toynbee, a Christopher Dawson y a Gibbon había leído Perón, por ejemplo. Siendo capitán del ejército, fue profesor en la escuela de suboficial, el sargento Cabral. Y desde el bar vio a un soldado que estaba parado detrás de un caballo. Entonces salió del bar y lo llama el soldado. Soldado, venga. Y le dice, mire, le voy a dar un consejo. Nunca se ponga detrás de un caballo. Tampoco delante de un cañón. Ni tampoco al lado de un policía. Se ve que también ya estaban desacreditados en esa época, ¿no? Es decir, es una docencia satírica, ¿no? Enseñaba esa, bueno, no lo retó al soldado, le dio un consejo, ¿no? No se ponga detrás de un caballo, ¿no? Ni delante de un cañón, ni al lado de un policía, ¿no? Estos dichos de Perón que son antológicos, ¿no? El grupo GO no es grupo de oficiales unidos, como muchos historiadores dicen, sino grupo de obra y unificación. Grupo de obra y unificación del ejército. No es grupo de oficiales unidos, como dice el ministro. El que ha demostrado esto es Fermín Chávez, que se metió en las actas secretas del GO y en su libro. En primer lugar, la fuente del primer comentario que hice sobre los tres historiadores ingleses, Toynbee, Christopher Dawson y Gibbon, esto es de Pavón Pereira. Me lo contó Pavón Pereira, uno de sus biógrafos máximos de Perón. El otro biógrafo de Perón es Fermín Chávez, ¿no? Por supuesto. Pero Pavón Pereira vivió con Perón una semana sacando apuntes durante un tiempo, hizo varios trabajos en Puerta de Hierro. Ustedes recordarán que en el 72, circa 72, 71, 72, Perón designa a Julián y Castro secretario de la Juventud y lo manda a llamar Perón a Julián.
Julián y Castro era un subteniente que fue echado del ejército porque lo denunciaron por peronista y que hacía propaganda por el peronismo dentro del ejército y lo echaron del ejército, con el grado de subteniente. Pero lo llama, Iván, lo designa secretario de la Juventud de Julián y Castro. Y va a Madrid, a Puerta de Hierro, a la quinta 17 de octubre. Puerta de Hierro es el barrio. 17 de octubre es la quinta donde vivía Perón. A Perón se la compró Jorge Antonio y algunos otros capitalistas. Perón no tenía patrimonio, no es como la cloaca anterior que tenían cualquier cantidad de plata y ahora sí se llevaron los millones de dólares. Perón no, lo único que tenía era San Vicente, que la compró cuando era capitán. Y un departamento en la calle Posada, después no tenía patrimonio, tenía plata. Y se fue con algunos centavos cuando se fue del país, cuando lo echaron a Perón, se fue incluso. Era un hombre austero, va. Y honesto, aparte. Y honesto. El grupo GOB estaba constituido por oficiales del ejército, pero no había generales. Se ve que ya le tenían desconfianza a los generales. De teniente coroneles para abajo. Y había nacionalistas católicos, nacionalistas puros, había radicales del tronco irigoyenista, o que simpatizantes, digamos, oficiales simpatizantes del Irigoyen. Había conservadores, pero había algunos objetivos claros entre todos. En primer lugar, la industrialización del país. Y en segundo lugar, eliminar definitivamente el fraude. Y estos eran los dos objetivos que los unía a todo el grupo, ¿no? Acuérdense que el presidente auspiciaba la candidatura de Patrón Costa, y ahí en esa época ganaba quien digitaba al que venía. Y era fraude, si era necesario el fraude, se hacía el fraude y se ganaba el candidato que decía el presidente. Entonces, era así. Este grupo estaba decidido a eliminar el fraude y a industrializar el país. Aunque tenía distintos signos de simpatía con respecto a los grupos políticos. Ese era el GOB. Hacia el 40, después de la revolución del 43, en la que está metido Perón, y de ahí surge el GOB, que motoriza la revolución el GOB, aunque el primer presidente Rawson, que no sabía qué pasaba en Campo de Mayo, y lo que había motorizado la revolución, como no querían a los generales, no se avivaron de Rawson y Rawson tomó la iniciativa de ser el jefe de la revolución. No lo era, bueno, pero duró poco, creo que 2 días. Bueno. La cuestión de que en el 44 ya el eje, la guerra mundial, estaba en decadencia. Ya perdía Alemania y Japón. Ya para esa fecha era bastante evidente que el eje perdía frente a los aliados. Entonces se empezó a discutir el asunto este. Además, la Argentina estaba bloqueada por Estados Unidos, que no le vendía nada, ni un clavo le vendía. Y las Fuerzas Armadas querían actualizarse en su tecnología. Brasil estaba armado, Chile estaba armado, y las Fuerzas Armadas argentinas no estaban atrasadas tecnológicamente. Y no se le ocurrió otra cosa a Pablo Ramírez, que le decían Palito, que era flaquito, el presidente que lo reemplazó a Rawson,
no se les ocurrió otra cosa que hacer una comisión secreta, que fue el que la condujo a esa comisión de 3 o 4 personas, conducida por un oficial de la Marina que se llamó Osmar Helmuth, que era de la Marina, para ir a comprar armas a Alemania. Cuando Alemania estaba en decadencia, ya comenzaba a perder la guerra. Una decisión desafortunada totalmente. Y así esta comisión fue interceptada en Trinidad y Tobago y se le encontraron los papeles a Osmar Helmuth de que era enviado incluso con una carta personal de Pablo Ramírez a Adolfo Hitler para comprar armas. Y los ingleses, cuando ven toda esa documentación, se la dan a los norteamericanos para decirle, mirá lo que pasa en tu trasero allá atrás. Mirá qué nenes que tenés allá atrás. Y acá se armó un escándalo impresionante. Ese escándalo impresionante, la consecuencia fue la renuncia del presidente Pablo Ramírez, el ascenso de Farrell, amigo de Perón, el ascenso de los grupos nacionalistas o de los grupos del GO que habían hecho la revolución ellos. Pero además, el GO se reunió para discutir el tema de la neutralidad. La Argentina seguía siendo neutral. Y cuando le tocó hablar a Perón, el GO se reunió en la actual legislatura, donde antes estaba el Consejo Deliberante. En la actual legislatura, ahí se reunió la logia, el GO, una logia militar exclusivamente, y empezaron a discutir sobre el tema, ¿qué hacemos con la cuestión de la neutralidad? Cuando le tocó hablar a Perón, le dijo, y quedamos descolocados. Acá gana el eje, acá ganan los aliados. Y la Argentina queda descolocada, queda aislada del mundo. Y las empresas alemanas van a ser caucionadas por los triunfadores. Ni siquiera nosotros vamos a mojar. Y son empresas que están trabajando en el país y para el país y aportan sus impuestos, etc. Y los aliados se van a llevar las empresas alemanas. Entonces Perón opina, tenemos que abandonar el neutralismo. Levanta la mano un capitán, Justo León Bengoa, que va a ser después edecán de Lonardi. Y Bengoa dijo, yo no estoy de acuerdo con el coronel. Es al revés, dice Bengoa. Le tenemos que declarar la guerra a Francia, a Inglaterra, a Rusia y a Estados Unidos. Y Perón lo mira y dice, yo también me gustaría así. Pero si ganamos, ¿qué hacemos? Y si ganamos, ¿qué hacemos? Se terminó la reunión. Y si ganamos. Ese era Perón. No descalificó ni discutió. Dijo. Y si, a mí me gustaría declarar la guerra a los aliados. Y si ganamos, ¿qué hacemos? Ahí se decidió abandonar la neutralidad. Esto, ¿quién me lo contó? No, a mí no me lo contó, se lo contó el general Oriondo a Fermín Chávez, que estuvo en la reunión del GO, ese día. Como dije antes, Julián y Castro, porque mezclo los temas, por ahí no me doy cuenta. Ya en esta época, ya Perón viejo, etc., lo llama Julián y Castro para darle instrucciones. Secretario de la Juventud. Julián va, se encuentra con Jorge Antonio,
Y Perón no está en la casa, no está en la quinta. Y le dice, Jorge Antonio le dice, mire, el general está caminando, siempre camina unas 20 cuadras. Él dice que como es viejo hay que caminar, y camina. Con los servicios de informaciones del gobierno español que siempre iban detrás y lo molestaba mucho eso, pero bueno, me dice Jorge Antonio, espérelo, 5 minutos va a venir, ya está, porque ya. Y vuelve Perón, lo ve a Julián y Castro, le pide disculpas porque Perón tenía una gran educación, muy bien educado, le pide disculpas primero al subteniente del ejército, pero va a ser general del peronismo, le dice. Pero dice, lo que pasa, y ya Perón le explica que los viejos se pudren como los postes del campo, empiezan a pudrirse de abajo y de arriba, como los postes del campo, dice. Es el origen rural de Perón. Él, si sabe, tiene unos resabios de cultura rural muy importantes, pero por eso es tan ingenioso. Pues la naturaleza le ha dado ejemplos de donde él saca por inducción sus propios razonamientos, ¿no? Los viejos nos pudrimos igual que los postes del campo, por abajo y por arriba. Entonces hay que caminar, dice Julián, perdóneme, hay que caminar. Caminar sin dejar de pensar. Y pensar sin dejar de caminar. Como los peripatéticos. Y ahí me dio una lección de filosofía ya, pero me dice Julián, esta es la fuente. Y ahí me dio una lección de filosofía. Como los peripatéticos. Es decir, aquella escuela filosófica que iba alrededor del patio, patético patio, preguntándole a Sócrates las preguntas de filosofía. Esos fueron los peripatéticos. Y Perón lo recibió con una lección de filosofía. Entonces, yo dije, Alfonsín sabría estas cosas de filosofía, de Sócrates y de Plutarco, pero lo recitaba de memoria en vidas paralelas. ¿Qué van a saber los que vinieron después de todas estas cosas? Estando en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ya estamos en el 44, por ahí. Estaba de empleado un gran laboralista francés, ahora voy a dar el nombre, que lo quiere ver a Perón por un tema de una ley. Y pasa por varios salones. La Secretaría de Trabajo y Previsión estaba también en la legislatura. Este laboralista, abogado y también sociólogo, cruza por varios salones y ve a muchos obreros y escucha que los obreros están contentos, que los obreros están, digamos, esperanzados, contentos y hablando muy bien sobre el oficial ese que nos atiende bien, nos deja hablar ese oficial, porque por sobre todas las cosas y bienes materiales que en el peronismo se sucedieron, lo más importante fue la dignidad personal que les otorgó a los sectores del trabajo. Los dejó hablar. Nos deja hablar este hombre. El laboralista cruza en medio de esa turbamulta de los salones con obreros que están muy contentos, que tienen su turno para hablar
el secretario de Trabajo y Previsión con Perón. Bueno, y llega a la oficina de Perón, lo saluda a Perón y le dice: usted se va para arriba, coronel. Toda la gente habla bien de usted, especialmente los obreros. Usted se va para arriba. Y dígame, ¿qué es esa estatuilla? Pero él lo mira al francés y le dice: es un cóndor. Es el ave que vuela más alto. Hace un espacio de tiempo, pero no se marea. Ese laboralista se llamó Valentín Thibault, ya fallecido, que trabajó en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Me dijo eso y encima agregó: es un cóndor, vuela. Como yo le dije que se iba para arriba, pero dije: es un cóndor, vuela alto, pero no se marea. Entonces le salía a Perón estas cosas. En una oportunidad va a Madrid, Puerta de Hierro, el abogado de las cosas menores de Perón, San Vicente, la quinta de San Vicente y el departamento de la calle Posadas, hacer la sucesión de Perón. Bueno, el abogado es Pedro Michelini. Vivía en Citibel, cerca de la casa de mi hermanita, que vive cerca por ahí. Y bueno, cuando termina de firmar los papeles Perón, Pedro Michelini le dice: general, ya tengo acá el boleto de vuelta, mañana tomo el avión para Buenos Aires. Está bien, Pedrito, pero tome 2 sobres, uno para Alonso y el otro para Bandor, que se estaban peleando acá en Buenos Aires. Uno para Alonso, el otro para Bandor. Y Michelini le dice: general, no me meta en política. Yo vine a hacer la sucesión a usted, vine a hacer los estudios jurídicos, todo este tema jurídico, pero no me metan en problemas de gremialismo, que allá en Buenos Aires se están peleando. Yo no quiero meterme en eso. Pero lo toma del hombro a Pedro. Le dice: Pedrito, usted tiene que hacer como el criollo del campo, que con bosta y con barro hace su rancho y después lo convierte en un nido de amor. Y me dice Pedro Michelini acá en Buenos Aires: y el viejo me enroscó la víbora de nuevo, me dice, y estoy haciendo política de nuevo, me dice. Cuando yo había ya decidido no meterme más en estos temas. Esto me lo contó Pedrito Michelini, el abogado de Juan Perón. En el 63, 1963, ustedes recordarán, en la época de Onganía, por ahí, circa, más o menos. Onganía afloja un poco la tensión con el peronismo, incluso reincorpora a algunos oficiales con Onganía, como por ejemplo el coronel Gentiluomo, que fue un gran amigo mío, una tragedia, pues esto es otro tema. Y incorporó a algunos peronistas oficiales peronistas al ejército. Y opinó que podían votar los peronistas. Pero sin el Partido Justicialista, ¿no? Con todos los acondicionamientos habido por haber, de todas maneras, seguía. Y se presentaron 2 fórmulas en el peronismo. Uno, Silvestre Beñizo, Solano Lima, por un lado,
y por el otro lado Raúl Matera y Sueldo, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Lo que pasa es que Silvestre Beni, radical, y Solano Lima, conservador, fueron a Madrid y Perón los consagró, dijo, bueno, son ustedes. Le faltaba que Perón consintiera en esa fórmula. Pero Matera no fue, porque fue a Rosario con Sueldo y hubo una manifestación de 80.000 personas. Tenía mucho prestigio Raúl Matera, fue muy amigo mío y una gran persona, pero políticamente hablando, como a muchos les ocurre y les ocurre hoy en día, de política no entienden absolutamente nada. Pero era una gran persona, neurocirujano, ¿no? Cuando se intuye en el gobierno que va a ganar el peronismo en todas las provincias, el ministro del Interior, don Anía, proscribió a las dos fórmulas, la fórmula de Silvestre Beni y Solano Lima y la fórmula de Matera, al diablo. Y el peronismo nuevamente proscripto. Con el tiempo, a los meses, Raúl Matera lo visita a Perón en Guardia de Hierro, en España, y conversa amigablemente con Perón. Y Perón le dice, ¿conoce el cuento del gallego? Matera le dice, no, hay tantos cuentos del gallego, pero voy a contar uno. Había un gallego ingenioso que se hizo unas alas postizas. Se ponía las alas, se subía al acantilado y se tiraba del acantilado y volaba así. Y aterrizaba muy bien y la gente aplaudía. Y al otro día lo mismo, se ponía las alas artificiales, el gallego, se tiraba del acantilado, planeaba y caía muy bien en el valle y la gente aplaudía. Y el cuento de Perón seguía así. Pero un día el gallego estaba ensoberbecido, se olvidó de ponerse las alas y se tiró. Vio Matera, ¿qué habrá pasado? El porrazo se mató el gallego. Matera, las alas soy yo. Matera, las alas soy yo. Me lo contó Raúl Matera personalmente. Alguien le preguntó una vez a Perón, ¿qué opinas sobre Raúl Matera? Ah, un gran neurocirujano, un gran científico. Y usted ve qué parecido a Gardel que es. Sí, dice Perón. Y Perón le dice al cronista, y se peina como Gardel, a la gomina al costado. Sí, general. Y se sonríe como Gardel, Raúl Matera. Sí, mi general. Pero no canta como Gardel. Infla el globo, Perón, y después lo pincha. No le dice nada. Políticamente no funcionó, Raúl. No funcionó. En una oportunidad, en el 52, antes del conflicto con la Iglesia, 1952, Perón estaba haciendo el ajuste de los asuetos nacionales y le faltaba un poco de saber en dónde iba a poner de los asuetos religiosos. Entonces,
lo citó al cardenal Copello, que era el primado de Argentina, y al jefe de la otra religión, al rabino Brun, para que vinieran a aconsejarlo a Perón. Bueno, resulta que vinieron los dos simultáneamente y se sentaron en la antesala. Y el edecán de Perón, el brigadier Carlos French, que lo conoció el profesor Pesado Palmieri, y quien les habla, que fue mi amigo personal, bueno, era el edecán de Perón y aviador, el aviador personal de Perón, Carlitos. Lo ve a los dos religiosos, entra al despacho de Perón y le dice: general, ya vinieron, ya llegaron. Ah, sí. French le dice: ¿los hago pasar? No, una razón de gentileza lo voy a hacer pasar yo. Entonces va Perón a la puerta y abre la puerta y los ve a los dos sentados. Bueno, primero pasa el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Impresionante. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Solamente a Perón tenía esa salida. Así fue como arregló los asuetos Estamos en los finales. Después del 17 de octubre, Perón es candidato, evidentemente, candidato a presidente, pero Perón estaba buscando un vicepresidente radical, porque siempre buscó a los radicales. Tanto es así que la fórmula fue Perón-Quijano, que era de la Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical, Hortensio Jazmín Quijano, así se llama, que era el vicepresidente, que fue el vicepresidente. Pero en ese momento no tenía candidato. Pero, y por ahí alguien le dije: Sabatini tiene consenso en Córdoba, y una provincia importante. ¿Por qué no lo citamos a Sabatini? Y Perón le dice: bueno, tráiganlo, le voy a ofrecer la vicepresidencia, el candidato. Se reunían en la calle Cerrito, en un departamento, y estaban todos los políticos, organizadores de la campaña electoral, ¿no? Estaban todos ahí. Bueno, llega Sabatini y entra a un ambiente en donde está Perón solo, con su escritorio, y comienzan a conversar. Y Perón le ofrece la candidatura de vicepresidente. Termina la reunión, se va Sabatini, Perón también deja la oficina, y los políticos que estaban ahí organizando las elecciones lo abordan a Perón. ¿Y qué le dijo? Perón le dice: este cordobesito no entiende cómo viene la historia, dice. No entiende. Y además tiene un cerebro así chiquitito, que entra en una caja de fósforos. Y los fósforos también, dice. Y así también lo liquidó a Sabatini. Bueno, estas cosas son notables, el ingenio, ¿no? El ingenio. Esto ocurre en 1950. Bueno, esto me lo contó Antonio Cafiero a mí. La fuente es Antonio Cafiero. En 1952, estimativamente, circa 1952, Rockefeller escribe una nota en el New York Times de Nueva York,
en la que expresa de que Estados Unidos tiene que dejar de gastar plata en los países sudamericanos porque no le responden, dice. Y aconseja a Estados Unidos, a la política internacional de Estados Unidos, de no seguir gastando dólares a estos pueblos mestizos que tiene usted en sus espaldas, dijo en un artículo al canciller de Estados Unidos que manejaba la política internacional de Estados Unidos. Rockefeller así. Sale de una reunión de gabinete Perón y este periodista lo aborda a Perón y le dice: general, ¿usted leyó las manifestaciones de Rockefeller? Sí, joven, las leí. Le voy a hacer un cuento. En 1797, Napoleón viene de Italia, después de haber tomado Italia, y regresa a París. Grandes fiestas, grandes bailes en las Tullerías, en los salones, festejando a Napoleón. Y Napoleón siempre iba con un edecán que no se sacaba ni el kepis ni la espada, siempre iba equipado el edecán. Llegan al salón de las Tullerías y Napoleón se saca un poco una casaca que tenía, pero el edecán cruza el salón con el kepis puesto y el sable también puesto. ¿Sí? Y había una francesita que habrá pensado: ¿cómo hace para enamorar a este hombre con todo ese armatoste que tiene? Y lo aborda al edecán de Napoleón y le dice: dígame, ¿cómo hace usted el amor? Y el edecán le dice: yo no hago el amor, lo compro hecho. Esta es la política internacional de Estados Unidos. Compra a los países, no hace amigos. Es como ir al burdel y compra una prostituta. Y esta es la política de Estados Unidos. Me lo contó Alberto Murray, que era periodista de Clarín, y se jubiló en Clarín con Alberto Murray. Nacionalista es. Y estaba adelantado en la Casa Rosada permanentemente, ¿no? Esto es otra de las cosas de Perón. Esto lo contó en una conferencia Hipólito Jesús Paz, que sacó un libro sobre sus memorias. Resulta que Bramuglia renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Le hace un agujero así a Perón, porque Bramuglia era un gran ministro de Perón de Relaciones Exteriores. Y Perón no tenía mucho para elegir. Y alguien le dice: mira, hay un muchachito que sabe mucho sobre derecho internacional, que trabaja en el Ministerio de Educación. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pero Hipólito Jesús Paz, le dice. Con ese apellido, es un apellido oligarca, dice. En Tucumán son los dueños de las cañaverales. Dice: bueno, ¿qué me estás sugiriendo vos? No, pero este pibe sabe. ¿Sí? Bueno, tráelo. Pero no le daba, no hacía asco de nada. Y así es como Hipólito Jesús Paz va a la Casa Rosada, pero empieza a conversa, y le gusta. Le dice: bueno, lo toma así del hombro y le dice: lo vas a reemplazar a Bramuglia. Mirá la responsabilidad que tenés. Así es Hipólito Jesús Paz, es ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, Hipólito Jesús Paz le gustaba mucho la noche.
y troilero, para colmo, como yo. Le gustaba Troilo, entonces iba al Tibidabo toda la noche a escucharlo a Troilo. No a buscar una copera, no le interesaba a Hipólito Jesús Paz, las chicas. Iba a escucharlo a Aníbal Troilo, que Aníbal Troilo era la mejor orquesta que hubo en la época, iban todas las noches. Por eso llegaba a la reunión de gabinete, siempre llegaba tarde, o con ojeras, y Perón le decía, tenés que ir a dormir la siesta y tendrás 2 amaneceres, decía. Bueno, venía la tarde que te doy instrucciones. Hipólito Jesús Paz iba al Tibidabo y un día lo rodean Francisco Canaro, Julio De Caro, Bacareza, el sainetero, Homero Mansi, todo Sadaic, en esa época que había sido fundado Sadaic. Lo rodean a Hipólito Jesús Paz y le dicen, queremos una audiencia con el general. No me diga, le dice, usted tiene palanca política, ¿por qué no nos abre las puertas del presidente? Queremos conversar con él. Y el canciller, que estaba ahí en el cabaret, Tibidabo era un cabaret de lujo, ¿no? Se le decía dancing, un eufemismo, como todos los argentinos empleamos eufemismo, ¿no? Dancing. No, era un cabaret de lujo, había que pagar mucha guita para entrar. Yo iba cuando tenía la billetera bien completa por el sueldito de preceptor, estaba en el profesorado, yo iba también al Tibidabo, ¿no? A escucharlo. Voy a Troilo, hay que escucharlo a Troilo. Entonces, ¿y para qué quieren verlo a Perón? Le dice el canciller. Bien, hay un decreto firmado por el ministro de Educación que hizo cuando se hicieron la revolución del 43, que prohibía las letras lunfardas de los tangos. Y queremos que lo saque eso, pero no sé si era Martínez Zubería. Martínez Zubería o el padre de Magdalena, uno de los dos. Martínez Zubería, Martínez Zubería, que es un purista de la lengua, era un gran literato, sí, y había suprimido el argot se llama, el lunfardo de las letras de los tangos. Queremos que Perón saque otro decreto eliminando eso, es ridículo. Imagínense, algunos tangos no se puede decir mina, no se puede decir bondi, no se puede decir, en fin, todo el vocabulario. Bueno, no le prometo nada a ustedes porque la agenda de Perón, 2 meses ocupada, sí, más en la agenda, van a tener que esperar. No importa, pida una audiencia con el general, háganos ese gauchaje. Y así es como va a presidencia Hipólito Jesús Paz a la oficina militar, que antes la agenda a Perón se la hacía un coronel en el libro y ponía la agenda. Estaba al lado de la propia oficina del general. Entonces, en ese momento le dice, dígame, coronel, ¿qué posibilidades hay de una audiencia con la directiva de Sadaic que quiere conversar con el general? Mira, acá a las 4 está la CGT, a las 4:15 está la CGP, o sea, la Confederación General de Empresarios, acá.
En ese momento abre la puerta Perón y lo ve, porque estaba en la puerta intermedia. Y dice, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Me dice. ¿Qué querés? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pidiendo? Le dice a Hipólito Jesús Paz. No, yo venía a pedir una audiencia, venía a tomar un cafecito, venía conmigo, venía a tomar un cafecito. Toma un cafecito, hermano. Decime una cosa, ¿a qué viniste? A pedir una audiencia, a sacar un turno para hablar con usted. ¿Quién? Y le dice, y me lo pidieron Francisco Canaro, Julio De Caro, Homero Mansi, Vacarezza. Ah, dice, Sadaí. Y que no sé qué quieren. Creo que quieren que usted saque un decreto eliminando el asunto de las letras, de los tangos, etc. ¿No? A ver, abre la puerta Perón y le dice al coronel, dígame pasado mañana, entre las 4 y las 5, ¿qué hay? Sí, hay un puente, pero yo lo tengo reservado para su descanso. Poneme ahí en los muchachos de Sadaí. A la noche va Hipólito Jesús Paz al cabaret y nuevamente lo rodean todos estos autores. Y le dice, y doctor, y ministro, les conseguí la audiencia para pasado mañana. No, sí, pasado mañana tienen audiencia a las 4:30. Y yo, dice Hipólito Jesús Paz, tengo en la pared del comedor un documento así de grande en donde Sadaí me agradece los servicios que yo he prestado por la audiencia. Y así pasa. Él va el jueves, va con el ministro, toda Sadaí. Abre la puerta Perón y Hipólito Jesús Paz los presenta. Francisco Canaro, mayor gusto, presidente. Che, qué bien que está bien orquestado el tango ese Pájaro Azul, qué bien orquestado. Hincha el pecho Canaro y pasa a la oficina y se sienta, ¿no? En la oficina de Perón, el elogio de Perón. Viene Julio De Caro. Presento presidente a Julio De Caro. Julio De Caro, mayor gusto, presidente. Julito, qué bien suena el monito en el violín tuyo. Julio De Caro se infla todo, entra. Después llega Mansi, digo, el poeta Mansi, Homero Mansi, general. Perón le dice, estuviste inspirado en Novia de Barrio, ese tango con Troilo, estuviste muy bien, muy inspirado en esa letra. Mansi entra también. A todos le dice algo. El último es Vacarezza, y lo abraza Vacarezza. Se ve que en el sainete de Vacarezza alguna vez trabajó Evita, en el sainete. Por eso es que fue tan fraternal, Perón lo abrazó. ¿Cómo te va, Vacarecita? Dice Perón, ¿pero qué te pasó? Y leí en el diario, le dice Perón, hoy a las 6. Y Perón leía, a las 6 estaba arriba ya, y como él decía, nosotros los militares nos levantamos muy temprano, al pedo, pero nos levantamos temprano, decía Perón. Y a las 6 ya tenía leído todos los diarios. Dice, ¿qué te pasó? Estaban escuchando todo, estaban Perón en voz alta. Venías en el bondi, te afanaron la musa de la billetera en un fardo. Te afanaron la musa y te sacaron todos los
Se ríen todos, y pasan todos al despacho de Perón y les dice, ¿a qué vienen, muchachos? Y para que usted saque un decreto eliminando el decreto del ministro de Educación de la Revolución de junio, donde se prohíbe las letras lunfardo. Ustedes nos hablan lunfardo, quiere decir que esto ya está. Y así fue como se eliminó, digamos, las letras del lunfardo, por esta gestión de los muchachos de Sadaí y porque Perón. Ahora, uno se imagina, o Perón estudiaba antes el tema, porque se lo preguntó a Hipólito Jesús Paz, ¿quién viene? ¿Qué quieren? Y Perón sabía. Además Perón era tanguero. Yo en la UES, a fin de año, íbamos a celebrar y Perón bailaba con Fanny Navarro al tango. Eran artistas de primera categoría, Fanny Navarro. Era uno de los amores de Juan Duarte, entre paréntesis, la pareja de Juan Duarte. Y bailaba con Perón y bailaba el tango Perón. Así que no era ajeno al tango. A las cosas que decía las hacía y las decía de corazón. Pero evidentemente que estudiaba la cosa, no improvisaba nada, sabía. Y sabía aplicarlo en el momento oportuno. Esto me lo contó Hipólito Jesús Paz, en La Fuente. Cuando presentó el libro Mis Memorias en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas Juan Domingo Perón, que lo presentó el embajador Abel Pose, después en el círculo de 4 o 5 muchachones, lo incitamos a que nos contara más anécdotas. Hipólito Jesús Paz lo amaba, pero lo amaba. Y nos contó esta anécdota del cabaret que iba, en donde iba, ¿no? En Roma se reúnen ya, esto ya más actualizado, en 1972, Perón con Firmenich y con Quieto. Y Perón les dice, ustedes están haciendo la guerra al ejército, a la aeronáutica, a la marina, a la policía, a la gendarmería. ¿Con qué armas cuentan ustedes? Y Firmenich, una soberbia que tenía, le dijo, y tenemos revólver, tenemos una fábrica de pólvora donde hacemos la bomba Molotov, tenemos una ametralladora que le robamos a la policía. Ah, dice Perón, ¿qué armas cortas tienen ustedes? Y con armas cortas se puede hacer una revolución de pantalones cortos. Y se puede hacer una revolución de pantalones cortos. Una revolución. Miren, muchachos, una violencia sin pueblo, una violencia con pueblo, puede haber una revolución. Una violencia sin pueblo es una anécdota. Ustedes no tienen pueblo. Y empezaron a pensar de que Perón no era socialista. Empezaron a pensar. Cuando Perón los carga de esta manera, se agarraban la cabeza, ¿no? Esto me lo contó el embajador Abel Pose, durante muchos años embajador en Francia. Pero tenía el servicio de información en la embajada, por supuesto. Todas las embajadas hay un informante que te pone
el grabador y no te das cuenta, bueno, en la mesa de al lado. En la década del 70 apareció en el radicalismo un líder que le disputó el liderazgo a Balbín, a Ricardo Balbín. Este era Raúl Alfonsín. En la década del 70, estimativamente. Y una persona que se entrevista con Perón, ahora voy a decir el nombre, le dice, mi general, ¿sabe que en la Unión Cívica Radical apareció un nuevo líder que le disputa a Balbín el liderazgo? Sí, ya estoy enterado, dice Perón, ya estoy enterado. Miren, Balbín habla bien, habla bien Balbín. Saca la guitarra del ropero y canta bien Balbín, Pero este que viene toca con la guitarra eléctrica, tengan cuidado. Este que viene toca con la guitarra eléctrica. Me lo contó Hugo Petrov, secretario de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Peronista. Estando en el exilio, vino una comisión y pide audiencia con Perón. Empresarios de una empresa pesquera, que creen que todos los exilados presidentes han robado, alguna razón tienen, todos tiranuelos, dictadorzuelos emigrados y que vienen con la plata de la Argentina, y que este era uno de ellos, de esos dictadores que se habían sacado toda la plata del país y estaba en Madrid, y vinieron a hacerle un negocio, pero a proponerle un negocio. Se sentaron y le digo, ¿en qué los puedo ayudar? Y mire, somos los representantes de una compañía pesquera y queremos ampliar la flota. Queremos comprar una nave más para nuestra empresa. Ah, sí. ¿Y qué esperan de mí? Y bueno, que ustedes financien la compra del pesquero. Ah, sí. Y además hay que la tripulación que tiene que ir en ese pesquero. Ah, sí, dice, pero ¿qué papel tengo yo? Y que usted pague los sueldos del personal del pesquero. Ah, sí. ¿Y ustedes qué ponen? ¿En el océano? Jorge Antonio, indíquele la puerta de salida a estos señores. Los hizo salir. Esto me lo contó Pedrito Michelini. Alguien le comentó a Perón, le dijo, ¿por qué lo sacó a Jorge Paladino de ser el representante suyo en Buenos Aires? ¿Por qué lo sacó a Jorge Paladino? Y mire, yo lo designé representante mío en Buenos Aires ante la NUCE. Y resulta que viene acá a Puerta de Hierro y parece ser el representante de la NUCE frente a mí. Y se creyó aplicar en la política el axioma matemático de que el orden de los factores no altera el producto. Sí, sí, altera el producto. Joven, le dice bueno, no es tan joven, el coronel Flores me lo contó esto. Y le puso el axioma aritmético que el orden de los factores no altera el producto. Sí, altera el producto, le dice, pero... Y lo tuve que desplazar.
venía representando a la luz, dice Paladino. No era representante mío, parecía el representante del otro. Me lo contó el coronel Flores, que estaba en el Consejo Coordinador del PJ. Cuando volvió Perón, en la comitiva iba Castiñeira de Dios. Castiñeira de Dios había sido secretario de Cultura en las dos presidencias de Perón. Castiñeira, José María. Y en una reunión lo vio Perón y dijo: ¿cómo le va a Castiñeira? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va su salud, Castiñeira? Bien. Lo que no anda bien es Buenos Aires, eso es un quilombo, Buenos Aires, le dice Castiñeira. Bien, le voy a contar un cuento, le dice, pero una señora tenía un loro en la casa que hablaba el castellano como Cervantes, como Quevedo. El loro hablaba como San Juan de la Cruz. Y la señora se le ocurrió hacer una reunión con sus amigas. Y se hizo la reunión. Y sus amigas era una mujer que hablaba inglés, otra mujer que hablaba francés, otra mujer que hablaba alemán, otra mujer que hablaba suizo. Y eso era. Termina la reunión y la mujer le pregunta al loro: ¿te gustó la reunión de mis amigas? Sí, pero era un quilombo como en Buenos Aires. Le dice el loro. Eso lo cuenta Perón a Castiñeira, Fuentes Castiñeira, fallecido hace poco. Le veo con el quilombo de Seiza y le dijo: no, antes de esto, cuando Castiñeira le pinta el cuadro que hay en la Argentina, y tendré que ir a ponerme al frente como madrina de Tropilla, la cultura rural. Tendré que ir a ponerme nuevamente al frente como madrina de Tropilla. Estando en la presidencia, antes de la muerte, en el 51, cerca 51, todavía no había muerto Evita, estaban en la calle Posadas, no habían ido a la Quinta, ni tampoco a Olivos, y Evita le dice: pero que el peluquero, te pareces un conscrito, cambia de peluquero. Si pareces un conscrito, le dice, pero no obedecía. Andate a ver el peluquero de la Casa Rosada, hay una peluquería y el hombre, Perón cabresteaba, porque no le gustaba el peluquero de Casa Rosada, porque era un charlado. Era todos estos peluqueros que charlan. Bueno, pero Perón le sigue el consejo a Eva Perón. Después de una reunión de gabinete va a la peluquería de la Casa Rosada. Entra: ¿cómo le va, presidente? Dice el peluquero: ¿cómo está usted? Bien, secamente. Dice: tome asiento, presidente. Bueno, ¿cómo se lo corto? Calladito. Y así apareció un nuevo corte, un corte calladito que nadie lo conoce. Bueno, es de no terminar, porque es una colección de cosas, ¿no? Y ahora estamos en esto. También eso, por ejemplo, cuando decía Perón que era evolucionista, pero no era revolucionario.
evolucionista. Y trabajaba con materiales viejos, porque para corregir lo que estaba corrigiendo tiene que necesariamente afirmarse y tener un apoyo, y no tenía otro apoyo que no sea materiales viejos. En la Secretaría de Trabajo y Previsión había conservadores de la época de Fresco, por ejemplo. Este francés que cayó así como un paracaídas, y había otros que venían del régimen anterior. Es decir, que Perón era evolucionista. Yo por lo menos llegué a esa conclusión, no revolucionario. Porque él decía, entre el tiempo y la sangre me quedo con el tiempo, no con la sangre. Me quedo con el tiempo, decía Perón. Y todo en su medida y armoniosamente. Esto es griego. De los presocráticos, incluso, de los presocráticos. Esto lo leyó de los presocráticos. Todo en su medida y armoniosamente, decía Perón. Los que vinieron después, ¿qué sabrán de todas estas cosas? Los presidentes que vinieron después, Dios me libre igual, enanos mentales, ignorantes intelectuales. Los que vinieron después del 55, qué terrible. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando me da a mí el decreto de asesor en presidencia, perdónenme que haga una autorreferencia, en fin. Bueno, es la memoria que tenía Perón. Me entrega el decreto en mano, en su oficina, en su despacho. Me da la mano, me dice, profesor, me tienen que ayudar, que yo toco de oídas este tema. Lo toco de oídas. Yo le dije, pero usted toca bien de oídas. Entonces levanta la mesa y ¿cómo? ¿Por qué me decís eso? Y usted toca el piano, no por música, toca de oreja. Usted toca el piano. ¿Y cómo sabes eso? Porque vi la foto. Cuando usted iba al Chubut a visitar a su madre en el vapor Mitre, le ponían un piano, usted tocaba y todo el personal venía a escucharlo. Y tocaba, dice, tocaba bien. Bueno, dice, ¿te acordás el nombre de la fábrica del piano? Yo le digo, no, en la fotografía no sale. Whithouse, me dice. Él sabía. Y sonaba lindo, dice. Bueno, ayúdame que en estas cosas toco de oída. Y ahora estamos en esta encrucijada. Por un lado está la cloaca que se fue. Por un lado. Que dejó exhausto al país. Por otro lado está esta experiencia reaccionaria e incapaz que no sabe conducir el Estado. Y si vemos los candidatos peronistas, la verdad, yo me deprimo. Los candidatos a presidente del peronismo, a mi modesto entender, no hay fuerza. Yo tenía cierta esperanza en este pibe Massa. Era un pibe nuevo y qué sé yo, se desinfló totalmente, se desinfló. Bueno. Pero ese peronismo que, como el Alzheimer, ha olvidado su pasado heroico, ha olvidado el progreso del país, ha olvidado la fuerza que tenía esa mística. Todos son esquemas vacíos. Y un idioma, un lenguaje repetido. Dios nos salve. Gracias.